Bien, regreso a ustedes con este otro video sobre eh, la demostración que hace Tomás de Aquino de la existencia de Dios. Les decía en el video anterior que él propone un método que parte de la existencia de lo concreto a Dios. 1. 2. Ahí mismo él propone que no es posible alcanzar a Dios propiamente hablando. Es decir, sin decirlo en estas palabras, él es consciente que hay un salto ontológico que solo se puede vencer afirmando que la existencia de las criaturas es una perfección que ellas no se pueden dar a sí mismas, tienen que recibirla de otro. 1. Y 2. La existencia va a ser la característica ontológica mayor de todo ente, por una razón muy sencilla que en el ente y la esencia él desarrolla. ¿De qué sirve pensar una esencia si esa esencia no existe? Algo es una realidad completa en el momento. Bien, entonces, lo propio en Tomás de Aquino no es afirmar que hay una esencia con X características, sino que hay algo cuya existencia presenta estas características. Y en el caso concreto de las criaturas, la característica fundamental es que todas las criaturas reciben la existencia de otro. Muy bien. Dar la existencia significa que la causa tiene un poder que solamente se explica porque dispone de la existencia, de esa característica de la existencia por sí misma y puede disponer. Por lo tanto, si algo yo puedo conocer de Dios, no es directamente por un acceso directo a Dios mismo, sino por un acceso indirecto, es decir, a partir de una característica ontológica de las criaturas, la característica de que las criaturas no poseen la existencia por sí mismas. ¿Okay? Entonces, vean que a Dios se le alcanza por una ruta indirecta a través de las criaturas, que es lo más inmediato, y a partir de una característica ontológica, pero que no consiste en afirmar un tipo de esencia, sino la existencia. ¿Okay? El hecho de que algo exista, si la existencia la posee por sí misma o porque la recibe de otro. Y lo segundo, que si la existencia es algo recibido, la causa que concede la existencia tiene que poseerla por sí misma. Es decir, no puede ser una causa que a su vez la reciba de otra causa mayor. Muy sencillo. La gran diversidad de criaturas que podemos atestiguar y que todas comparten el mismo hecho, la existencia, y además de un modo contingente, es suficiente para argumentar que todas comparten con una misma causa creadora, que para poder explicar la gran diversidad de formas de existencia creada, tiene que tener la propiedad de crear el ser de cada criatura sin ella recibirlo. ¿Ya? Vean el modo cómo se llega a afirmar la excelencia de Dios o de la causa creadora sin pensar en una esencia, solamente pensando en una que es una causa capaz de dar el ser y cómo es ese ser. Es un camino diferente del que él nos propone y va a afirmar cinco patrones diferentes que son los que ustedes encuentran, creo que es en el artículo 3.
Todos comparten exactamente la misma estructura, todos comparten el mismo esquema lógico y todos llegan a la misma conclusión. No obstante, tenemos aquí lo siguiente. 1. Siempre es un modo indirecto de afirmar algo de Dios, nunca es un modo directo. Más conocemos a la criatura que al Creador por esa vía. Eso es lo segundo. Lo tercero, no dejamos de aproximarnos. Es decir, constatamos que la existencia de las cosas es una existencia contingente y que por lo tanto es necesaria una causa que efectivamente explique su ser. ¿Ok? Pero de ahí lo que más estamos sabiendo es cómo son las criaturas. No estamos sabiendo realmente cómo es el creador, solo de manera muy indirecta. Y lo único que podemos pensar es que es algo que tiene la existencia por sí misma y que además es capaz de darla. No sabemos más, no podemos inferir más. A partir de ahí, Tomás de Aquino va a elaborar entonces sus pruebas que comparten además una característica. Todas afirman que hay un primer momento, una primera causa. Las 5 pruebas no recurren a la fórmula de ir hacia el infinito porque nos dejaría en absolutamente nada. ¿Ok? Necesariamente tiene que haber un comienzo para poder efectivamente explicar las cosas. No, tiene que haber un primer momento, una primera causa, etc. Otra característica es que llegamos a ese punto inicial, sin embargo, en ningún momento estamos autorizados a afirmar que ese momento inicial es Dios, el Dios bíblico. ¿Ya? Y de aquí podemos sacar un corolario importante. Con estas pruebas no podemos demostrar que haya un Dios, y mucho menos tomarlas como una herramienta, como un arma para convencer a alguien de que hay un Dios y que debería creer en él. Si así lo pretende alguno, pues de alguna manera está condenado al fracaso porque no demuestran que haya un Dios. Al igual que en el caso de San Anselmo, lo que encontramos es que a partir de la afirmación por la fe de que hay un Dios, eso me autoriza a hacer un trabajo racional de afirmar argumentativamente la existencia de Dios. Pero ya yo sé de antemano que hay un Dios. Por eso es que la pretensión o el propósito de mostrar su existencia puede ser, hay que verlo con cierta mesura por la razón de que no es una demostración con el propósito de convencer de que efectivamente hay un Dios. Solamente es una demostración en el sentido aristotélico de que afirma una serie de premisas y llega a una conclusión. Punto. Es decir, que por la vía racional yo puedo afirmar la existencia de Dios y no solamente por la fe. Pero tengo que suponer que ya yo creo en un Dios. Por lo tanto, este tratamiento de la existencia de Dios creo que hay que verlo aparte de cualquier pretensión pastoral o misionera o de cualquier índole, porque estaría condenado al fracaso rotundamente, ya que no movería absolutamente a nadie a creer en Dios por simplemente conocer las 5 pruebas. ¿De acuerdo? Bien, voy a dejarlo acá. Lo que quiero es sus reacciones, sus consultas y voy a revisarlo el correo y el Classroom a ese respecto. Gracias.